Fracción tercera, 93. Fracción primera, 96, 98. Fracción primera de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 7, numeral 1, fracción 1, 2 y 4. 11, numerales 1, fracción 1 y 2. Y 15 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, siendo las 11:06 de este 27 de abril del 2024, me permito dar por iniciada la tercera sesión pública ordinaria de este Consejo Municipal Electoral en la modalidad virtual. Buenos días a todos y a todas. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que con fecha 22 de abril del 2024 se recibió el oficio número RSPN-pre-090-04-2024, en el cual informan de la sustitución del representante propietario del partido Redes Sociales Progresistas ante este Consejo Municipal Electoral, acreditando al ciudadano Juan Alonso Orozco Rivera. Asimismo, el día 23 de abril del 2024 se recibió el oficio JT-PT-0094-2024, en el cual se solicita el registro del nombramiento de la representante propietaria del Partido del Trabajo ante este Consejo Municipal Electoral, acreditando a la ciudadana Denise Elizabeth Jiménez Mesa, quienes se encuentran presentes, por lo que se procede a la toma de protesta correspondiente. Gracias, secretario. En virtud que hoy celebramos la tercera sesión pública ordinaria de este Consejo Municipal Electoral, de conformidad con los artículos 98, fracción 17 y 107, último párrafo de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 5 y 7, numeral 1, fracción tercera del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se procede a la toma de protesta a los representantes de los partidos políticos antes mencionados ante este Consejo Municipal Electoral, por lo que les solicito ponernos de pie. Ciudadana Denise Elizabeth Jiménez Mesa y ciudadano Juan Alonso Orozco Rivera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley Electoral y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado por su partido político como integrantes ante este Consejo Municipal Electoral? Sí, protesto. Representante de Redes Sociales Progresista, ¿puede activar su micrófono, por favor? Disculpa, sí protesto. Si así lo hiciere, que el Estado de Nayarit y su municipio se lo reconozcan, sino que se lo demanden. Bienvenido al seno de este Consejo Municipal Electoral. Le ruego, por favor, tomar asiento. Le solicito al secretario del Consejo Municipal Electoral proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, declarar el quórum legal. Doy cuenta, presidenta, que siendo las 11:10, se incorpora el representante del partido, el ciudadano Emerson Oriol.
Voy a proceder a pasar lista nombrando a cada una de las personas, agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre me indiquen que se encuentran presentes. Consejera Liliana Elizabeth Sánchez Ponce. Presente y conectada a la sesión. Consejera Minerva Rubalcaba Altamirano. Presente y conectada a la sesión. Consejero Juan Fernando Carrillo Montaño. Presente y conectado a la sesión. Consejera Elizabeth Luna Silva. Presente y conectada a la sesión. Consejero Eduardo Lucachín Castañeda. Presente y conectado a la sesión. A continuación, las representaciones de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional, Celia Covarrubias Rojas. Presente y conectada a la sesión. Emerson Oriol Jacobo Pérez. Presente y conectado. Lauro Jacobo Silvestre. Presente y conectado a la sesión. Denise Elizabeth Jiménez Mesa. Presente y conectada a la sesión. Gerardo Arroyo Rivera. Presente y conectado a la sesión. José Aguirre Franques. Salvador Fregoso Díaz. Presente y conectado a la sesión. José Cruz Mencías Cambero. Presente y conectado a la sesión. Juan Carlos Marceleño Gómez. Betsy Ilián Aguilar Góngora. Juan Alonso Orozco Rivera. Presente y conectado a la sesión. Doy cuenta, Presidenta, que para efectos de esta sesión pública ordinaria existe una asistencia inicial de 14 integrantes de este Consejo Municipal Electoral, incluyendo al de La Voz, por lo que en términos del artículo 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. Dado que estamos en una sesión virtual, le solicito haga del conocimiento a la integración de este Consejo Municipal Electoral de las reglas fundamentales con las que estaremos operando. Con gusto, Presidenta. Las siguientes indicaciones de logística para conducir de la mejor manera esta sesión son las siguientes. 1. Su micrófono debe estar desactivado mediante el botón disponible a través de la herramienta de videoconferencia. 2. Podrán activarlo una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. 3. La persona anfitriona de la sesión podrá activarlo y desactivarlo en caso necesario. 4. Durante el desarrollo de la videoconferencia deberán tener su cámara de video activa. 5. Se deberá solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de la videoconferencia a través de la aplicación Levantar la Mano. 6. Las votaciones serán nominales, es decir, se solicitará a cada uno de ustedes el sentido de su voto, para lo cual, al escuchar su nombre, podrán manifestarlo a favor o en contra, activando su micrófono a través de la plataforma de videoconferencia. 7. Es importante seguir las recomendaciones con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada válidamente la tercera sesión ordinaria. Asimismo, al estar en sesión en modalidad virtual, con fundamento en el artículo 7, numeral 1, fracción 18 del citado reglamento de sesiones,
designo al consejero Juan Fernando Carrillo Montaño para que me supla conduciendo la sesión, en caso de que ocurra alguna eventualidad que implique mi ausencia. Asimismo, se le instruye al secretario para que realice las votaciones de forma nominal en términos del artículo 39.1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales. Dicho lo anterior, le solicito al secretario continúe con el desarrollo de esta sesión, por favor. De conformidad con el artículo 23 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se procede al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto de orden del día. Representantes de los partidos políticos de Nueva Alianza, está el suplente y está el propietario. ¿Cuál de los dos se va a conectar a la sesión? Nada más tiene que estar uno conectado. Perdón, Presidenta. ¿Sí? ¿Cuál de los dos quedaría aquí en la sesión? Visualizo aquí que está Francisco Hernández, y José Cruz Mencías. Me habían dicho que si podía estar presente para que le tomaran protesta, pero si es lo contrario, ahorita se lo indicamos a él y me quedo yo en la reunión. Okay, muy bien. Respecto a este punto, sí me gustaría entonces que usted pudiera abandonar la sesión y que sea él quien se quede para hacer la debida toma correspondiente. ¿Y después me conecto o ya no estoy no me quedo? Sería él el que se quedaría en este momento y él sería el que concluiría esta sesión. Bien. Correcto, gracias. Adelante, Presidenta. Por lo tanto, procedemos a la toma de protesta del representante suplente del partido Nueva Alianza, al ciudadano Francisco Hernández Aquino. Gracias, secretario. En virtud que hoy celebramos la tercera sesión pública ordinaria de este Consejo Municipal Electoral, de conformidad con los artículos 98, fracción 17 y 107 del último párrafo de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 5 y 7, numeral 1, fracción tercera, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se procede a la toma de protesta del representante del partido político antes mencionado ante este Consejo Municipal Electoral, por lo que le solicito ponernos de pie. Francisco Hernández Aquino, ciudadano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, pregunta usted, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la ley electoral y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado por su partido político como integrante de este Consejo Municipal Electoral?
Le pido por favor, le pido por favor al representante de RCP apagar su micrófono. Que así lo hicieren, que el Estado de Nayarit y su municipio se lo reconozca, sino que lo demanden. Bienvenido al seno de este Consejo Municipal Electoral. Les ruego por favor tomar asiento. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto del orden del día para esta sesión ordinaria. Asimismo, al estar en una sesión ordinaria en términos del artículo 20, numeral 3 del reglamento de sesiones del Consejo Municipal Electoral, le consultaría si alguien desea incluir algún asunto general que no requiera examen previo de documentación o algún asunto de urgente resolución. ¿Alguna participación en primera ronda? En virtud de no haber intervenciones, le solicito al secretario someta en votación nominal la aprobación del referido orden del día. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal la aprobación del orden del día circulado para esta sesión, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera presidenta Liliana Elizabeth Sánchez Ponce. A favor. Consejera Minerva Rubalcaba Altamirano. A favor. Consejero Juan Fernando Carrillo Montaño. A favor. Consejera Elizabeth Luna Silva. A favor. Consejero Eduardo Lucachín Castañeda. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Consejera presidenta, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte en votación nominal si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en términos del artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Adelante, secretario. Proceda a formular en votación nominal la consulta sobre la dispensa que propone. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos en donde contienen los asuntos previamente circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos. En ese sentido, en términos del artículo 24, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera presidenta Liliana Elizabeth Sánchez Ponce. A favor. Consejera Minerva Rubalcaba Altamirano. A favor de la dispensa. Consejero Juan Fernando Carrillo Montaño. A favor. Consejero Eduardo Lucachín Castañeda. A favor de la dispensa. Consejera Elizabeth Luna Silva. A favor de la dispensa. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Por favor, continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta estenográfica de la tercera sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Jala, celebrada el 15 de abril de 2024.
Consejera presidenta e integrantes de este consejo, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto del acta estenográfica de la tercera sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Jala. En primera ronda, ¿alguien desea hacer uso de la voz? En virtud de lo anterior, una vez que no se tienen intervenciones, le solicito al secretario someta en votación nominal la aprobación del acta referida. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acta estenográfica de la tercera sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Jala, celebrada el 15 de abril de 2024. En ese sentido, procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera presidenta Liliana Elizabeth Sánchez Ponce. A favor. Consejera Minerva Rubalcaba Altamirano. A favor. Consejero Juan Fernando Carrillo Montaño. A favor. Consejera Elizabeth Luna Silva. A favor. Consejero Eduardo Lucachín Castañeda. A favor. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que el acta estenográfica de la tercera sesión pública extraordinaria ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Jala respecto a los acuerdos del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Informo que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Jala de los acuerdos del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Por lo que pregunto a ustedes, ¿alguien desea intervenir en primera ronda? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe. Le solicito, secretario, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Jala en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 99, fracciones cuarta y sexta de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, con motivo de los recursos interpuestos contra actos o resoluciones del Consejo Municipal Electoral y las resoluciones dictadas por los tribunales del periodo del 25 de marzo al 25 de abril de 2024. Hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el informe referido. Por lo que pregunto a ustedes, ¿alguien desea intervenir en primera ronda? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe. Le solicito, secretario, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Secretario, no se escucha. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Jala con relación de las solicitudes recibidas en materia de oficialía electoral del periodo del 25 de marzo al 25 de abril de 2024. Consejera presidenta e integrantes, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones.
Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el informe referido. Por lo que pregunto a ustedes, ¿alguien desea intervenir? En virtud de lo anterior y no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe. Le solicito, secretario, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Jala con relación a los procedimientos especiales sancionadores instruidos del periodo del 25 de marzo al 25 de abril de 2024. Hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el informe referido. Por lo que pregunto a ustedes, ¿alguien desea intervenir? En virtud de lo anterior y no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe. Le solicito, secretario, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría sobre el plazo para la campaña electoral de candidaturas para la integración de ayuntamientos. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el informe referido. Por lo que pregunto a ustedes, ¿alguien desea intervenir? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe. Le solicito, secretario, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre el listado de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales aprobadas por el Consejo Distrital 3 del Instituto Nacional Electoral. Hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el informe referido. Por lo que pregunto a ustedes, ¿alguien desea intervenir? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe. Le solicito, secretario, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe del avance al seguimiento y supervisión de la instalación y habilitación del CATD. Hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el informe referido. Por lo que pregunto a ustedes, ¿alguien desea intervenir? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe. Le solicito, secretario, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala, por el que se designa a las personas supervisoras electorales locales
y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera presidenta e integrantes de este consejo, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, secretario, someta en votación nominal la aprobación del proyecto, por favor. Antes de someter a votación, me gustaría hacer una aclaración sobre la sigla CATD. Por aquellos que existiera la duda, se refiere al Centro de Acopio y Transmisión de Datos. Continuando con el desarrollo de la sesión, me permito hacer: consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala, por el que se designa a las personas supervisoras electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera presidenta Liliana Elizabeth Sánchez Ponce. A favor. Consejera Minerva Rubalcaba Altamirano. A favor. Consejero Juan Fernando Carrillo Montaño. A favor. Consejera Elizabeth Luna Silva. A favor. Consejero Eduardo Lucachín Castañeda. A favor. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal, y continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala, por el que se aprueba la creación e integración de la Comisión Temporal de Intercambio de Paquetes y/o Documentación Electoral, y se designa a las personas enlaces de comunicación y responsables de recolección, traslado, entrega o intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales entre este Consejo Municipal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto del acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? Consejera presidenta, advierto participación del representante Francisco Hernández. Adelante, Francisco. Con permiso, para solicitar retirarme y que estén en la reunión el compañero propietario José Cruz por asuntos particulares. Adelante, sin problema. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Jala, por el que se aprueba la creación e integración de la Comisión Temporal de Intercambio de Paquetes y o Documentación Electoral, y se designa a las personas enlaces de comunicación y responsables de recolección, traslado, entrega o intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales entre este Consejo Municipal Electoral
y el Instituto Nacional Electoral, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera Presidenta Liliana Elizabeth Sánchez Ponce. A favor. Consejera Minerva Rubalcaba Altamirano. A favor. Consejero Juan Fernando Carrillo Montaño. A favor. Consejera Elizabeth Luna Silva. A favor. Consejero Eduardo Lucachín Castañeda. A favor. Consejera Presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal, y continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. Gracias, secretario. En términos del artículo 20 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, quien desee incorporar algún tema en asuntos generales, el cual no requiera examen previo de documentos o que considere de urgente resolución, puede manifestarlo y hacer uso de la voz en primera ronda. Al no haber intervenciones, le solicito, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Le informo, consejera presidenta, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión, siendo las 11:43 del día 27 de abril del 2024, doy por clausurada la tercera sesión pública ordinaria de este Consejo Municipal Electoral, agradeciendo su presencia y que tengan una excelente tarde.